buenos días. Mi nombre es Javier Oyarzún y voy a explicar el tema 2 del curso de especialista en comercio exterior, que este año ha modificado su contenido y que va a tratar sobre el mercado de divisas y el tipo de cambio. Bien, empiezo explicando lo que es el tipo de cambio y la introducción de este tema se debe fundamentalmente al hecho de que el tipo de cambio modifica la competitividad de un país y en ese sentido me parece que tiene una enorme influencia en el comercio exterior. Bueno, en primer lugar, señalar que el tipo de cambio es un precio macroeconómico en el sentido de que afecta a todos los agentes económicos de un territorio, en el caso español de España, y dado que nosotros no tenemos una moneda propia, sino que compartimos el euro con otros 17 países, afecta al conjunto del territorio de la Unión Monetaria Europea. Hay dos formas de definir el tipo de cambio directo e inverso. En el caso del euro se ha adoptado el tipo inverso, que consiste en que se define el tipo de cambio del euro como el número de unidades de otra moneda por unidad de euro. El tipo de cambio directo es el contrario, es el que utilizaba la peseta, es decir, el número de unidades de moneda nacional contra unidad de moneda extranjera. No altera nada la definición al efecto que pueda tener el tipo de cambio. Uno es el inverso del otro nada más. Bueno, existen otras modalidades, otros tipos de cambio diferentes, que serían el tipo de cambio a contado y a plazo. El tipo de cambio al contado es el que se acuerda en un día y se ejecuta ese mismo día, es decir, se firma un contrato de compraventa de divisa, ahora veremos en qué consiste este concepto, y ese mismo día se realiza la operación. El tipo de cambio a plazo es aquel en el que se firma hoy el contrato, pero se ejecuta en el futuro, a más, por lo tanto, de un día, normalmente a 3 meses, 6 meses, o el tiempo que esté dispuesto a pactar el banco con el cliente. Otra modalidad de tipo de cambio sería el tipo comprador y el tipo vendedor. Siempre desde el punto de vista bancario se definen estos tipos de cambio. Es decir, comprador es lo que paga el banco a un cliente al comprarle sus divisas al cliente. Y vendedor es lo que cobra el banco por vender divisas a un cliente. Estaría también luego el tipo de cambio nominal versus el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es el tipo de cambio de mercado, es decir, es el que encontramos en un banco cuando vamos a hacer una operación de compraventa de divisas. Mientras que el tipo de cambio real es el tipo de cambio teórico que nos permite medir la competitividad de una economía a través del tipo de cambio y de la inflación. Es decir, teniendo en cuenta estas dos variables, se modifica la competitividad de un país, tanto en el propio territorio de ese país como en el resto del mundo. El tipo de cambio efectivo también es un tipo de cambio teórico y existe en su modalidad nominal y la real. Es el tipo de cambio que tiene un país o que tiene una moneda, la moneda de un país o de un territorio, con un conjunto de países. Puesto que el tipo de cambio es bilateral por definición, no existe un tipo de cambio efectivo, nominal, en la realidad. Por lo tanto, se construye. Por ejemplo, si queremos saber cómo evoluciona el tipo de cambio del euro con América Latina, construimos un tipo de cambio efectivo, es decir, con el conjunto de países que conforman esta región de América Latina. Bueno, vamos a pasar al mercado de divisas, que es aquel donde se establece el tipo de cambio.
La definición de divisa es moneda extranjera o dinero extranjero, para ser más precisos. Existen dos modalidades de dinero fundamentales, que son, por un lado, los billetes y monedas con los que pagamos en las tiendas y utilizamos para las pequeñas compras, y las cuentas corrientes. Bueno, el mercado de divisas está constituido en un 99% en compraventa de cuentas corrientes, y el mercado de billetes y monedas es absolutamente marginal en el conjunto de este mercado. En el mundo bancario, la divisa se refiere a las cuentas corrientes, mientras que los billetes y divisas se denominan billetes. Por lo tanto, encontramos que en los bancos hay precios diferentes para comprar o abrir una cuenta corriente en otra moneda y comprar billetes en otra moneda. Estos precios difieren y además, tanto para los billetes como para las divisas existe un cambio comprador y un cambio vendedor. Como ustedes supondrán, el cambio vendedor, es decir, el que aplica el banco a sus ventas de billetes o divisas, es siempre más caro que el cambio comprador, es decir, el que aplica a las compras que hace a los clientes de billetes o divisas. Bueno, las características del mercado de divisas son las siguientes. En primer lugar, es un mercado bilateral, en el sentido de que siempre se intercambia una divisa o billete, es decir, una cuenta corriente o un número determinado de billetes, contra otra moneda. Es decir, no se cambia una moneda por varias monedas, sino que se cambia por una solamente. Puede haber una operación triangular, que es decir, si quiero comprar, por ejemplo, pesos argentinos y en Madrid, no hay banco que me los pueda vender, compro dólares y con los dólares compro pesos, que se llama una operación triangular. En segundo lugar, es un mercado permanentemente abierto porque cuando cierra el mercado europeo, de Europa Occidental, ya ha abierto el mercado norteamericano y sudamericano, y cuando cierra el mercado norteamericano, ha abierto el mercado oeste y después abre el mercado asiático, y así sucesivamente. Siempre hay bancos abiertos y operando a lo largo de las 24 horas del día. Por eso, los bancos que trabajan en el mercado de divisas, es decir, que operan en este mercado, siempre tienen un departamento abierto para hacer operaciones durante las 24 horas del día. En tercer lugar, es un mercado interbancario, lo que quiere decir que el grueso de las operaciones se realiza a través de la banca, es decir, los agentes económicos, es decir, las personas o empresas que quieren comprar billetes o divisas, lo hacen a través de los bancos. Y luego los bancos entre sí son los que realizan la operación. Por último, decir que es un mercado muy competitivo, es de los pocos mercados que podríamos decir que se acerca a la llamada competencia perfecta en el sentido teórico, porque el número de participantes en el mercado es muy elevado y ninguno de ellos, en principio, podría influir en el precio, que es lo que define a un mercado de competencia perfecta. En cuanto a las funciones que tiene este mercado, son tres. La primera, que es la más conocida, que es la transferencia de poder de compra, es decir, permite que un ciudadano que reside en España pueda viajar a Estados Unidos y comprar en Estados Unidos a partir de su dinero. Es decir, lo que hace el mercado de divisas es convertir sus euros en dólares, ¿no? Por lo tanto, esta es la función más conocida que tiene el mercado de divisas.
La segunda es que permite la financiación internacional, es decir, que permite que un residente en España pueda tomar prestado dinero extranjero, por ejemplo, un préstamo de un banco japonés, y utilizarlo en Europa para comprar, por ejemplo, una vivienda. Bueno, puesto que le darán el dinero en yenes, que es la moneda japonesa, el mercado de divisas lo que hace es convertir los yenes en euros y permitir, por lo tanto, al prestatario que pueda adquirir su vivienda en euros, que es la moneda que le van a exigir para esta compra. Y por último, la tercera función es la de cobertura del riesgo de cambio. El riesgo de cambio es lo que sucede, lo que ocurre cuando un sujeto físico o jurídico tiene un activo o un pasivo en moneda extranjera. Por ejemplo, un residente en España que tiene acciones en Nueva York, ¿no? Es decir, denominadas en dólares, y por lo tanto el precio o el valor, mejor dicho, de esas acciones en euros depende del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se modifica, el patrimonio en acciones americanas que tiene este residente en España puede variar. Si el dólar se aprecia, este ahorrador residente en España gana dinero, pero si el dólar se deprecia, este ahorrador perdería dinero, puesto que obtendría menos euros con sus acciones que antes de la depreciación. Lo que hace el mercado de divisas es asegurar un tipo de cambio en el futuro y, por lo tanto, permite eliminar ese riesgo de que el patrimonio de una persona o una entidad jurídica se reduzca debido a la variación del tipo de cambio del mercado. Bueno, se llaman operadores del mercado. Estaríamos aquí. Se llaman operadores del mercado los sujetos jurídicos, básicamente los intermediarios fundamentales en el mercado de divisas. Y estos son, como señalaba antes, los bancos comerciales. También hay otras empresas multinacionales que operan en el mercado, como por ejemplo los bancos de inversión o los bancos que pertenecen a grandes holding empresariales. Y finalmente los bancos centrales, que también son grandes operadores del mercado. Los bancos centrales son los bancos con el derecho a emisión de moneda en un país. Lo que se denomina agentes del mercado son las personas, empresas o administraciones que ofrecen o demandan divisas en el mercado. Es decir, los bancos actúan como intermediarios de los agentes, que son quienes realmente ofrecen y demandan estas divisas. Hay que señalar dos operaciones características del mercado de divisas, como son el arbitraje y la especulación. Respecto al arbitraje, el arbitraje consiste en comprar barato y vender caro, o vender caro y recomprar barato. La especulación es muy parecido, con la diferencia de que entraña un riesgo para quien la realiza. También es comprar barato esperando que en el futuro lo que se ha comprado se encarezca para entonces venderlo. En cambio, en el arbitraje no existe este riesgo porque se realiza de forma simultánea. Es decir, cuando, por ejemplo, el precio del dólar en términos de euros o el tipo de cambio euro-dólar difiere entre los bancos situados en Nueva York y los bancos situados en Madrid, pues
un operador, que suelen ser los propios bancos, realiza una operación de arbitraje, es decir, compra la divisa donde está barata y la revende de forma simultánea donde está cara. Esta operación de arbitraje reporta grandes beneficios a los bancos y tiene como resultado la igualación de los tipos de cambio en las diferentes plazas, puesto que cuando una divisa está barata en un mercado, la compra masiva de la misma lo encarece y, en cambio, donde estaba caro, la venta masiva lo abarata. Bueno, a continuación vamos a ver de una forma muy esquemática cómo se fija el tipo de cambio en el mercado, cómo se establece el tipo de cambio en el mercado de divisas. Está mejor explicado seguramente con más detalle en el texto, pero voy a intentar a través del gráfico explicar cuál es el planteamiento que se realiza desde el punto de vista de la teoría de cómo funciona el mercado de divisas. Recuerdo en primer lugar que es un mercado bilateral, por lo tanto consideramos dos divisas, se ofrece una para comprar la otra, por lo tanto la oferta de una divisa implica la demanda de la otra. Entonces, en este gráfico pueden ver que en el eje vertical se establece el precio que es el tipo de cambio. En este caso he tomado como ejemplo el dólar respecto al euro, tal y como se establece en Europa, es decir, número de unidades de dólar por unidad de euro. Y en el eje horizontal o eje de abscisas se sitúa la oferta y demanda de euros. La oferta de euros implica una demanda de dólares y la demanda de euros procede de una oferta de dólares. Por lo tanto, no hay que confundir esta oferta de euros con la oferta monetaria, sino que la oferta de euros es una oferta precisa y que solo se refiere a la que entraña o implica una demanda de dólares con ella. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que denominamos la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación en una economía. Bueno, la forma de estas curvas es la típica de la oferta de cualquier activo o mercancía o servicio, es decir, que se supone que cuando el precio de un activo se encarece, aumenta la oferta del mismo. Y por lo tanto tiene una forma creciente, la curva de oferta de euros. Cuanto más caro está el euro, más euros se ofrecen para comprar dólares. Y por el contrario, la demanda de euros es decreciente, como ocurre también con las mercancías y otros activos. Es decir, cuanto más barato está el euro, más se demanda el mismo. ¿Por qué? Bueno, la forma más sencilla de verlo es porque se supone que cuanto más caro está el euro, es decir, cuanto más dólares te dan por un euro, más tendencia tendrás a comprar productos denominados en dólares, por lo tanto, más dólares demandarás. Y lo mismo ocurriría por el lado de la demanda, es decir, cuanto más barato está el euro, más dólares se ofrecerán para comprar euros, puesto que más barato saldrá comprar productos en esta moneda. Y esto ocurriría tanto para los bienes, servicios o activos. Un ejemplo de servicio sería de que si el euro está fuerte, es muy barato viajar a Estados Unidos porque se nos vuelve más barata la vida en ese país. Por lo tanto, habría mayor demanda de dólares. Bueno, brevemente y para no ser muy exhaustivo, señalar cuáles serían los oferentes de euros, es decir, los agentes que ofrecen euros para comprar dólares. Entonces, la balanza de pagos recogería este conjunto de agentes, pero se lo resumo a continuación. Serían los importadores europeos de bienes y servicios, que tendrían que pagarlos en dólares y, por lo tanto, ofrecerían euros para pagar dichos bienes y servicios.
aquellos agentes que repatrian rentas obtenidas en Europa y que son residentes de Estados Unidos. Entonces, si repatrian rentas porque obtienen, por ejemplo, beneficios en Europa o intereses de préstamos, bueno, pues eso implicará, como lo van a cobrar en euros, implicará una demanda de dólares para volver a situar su dinero en su país de residencia, que sería Estados Unidos. La exportación de capital de residentes europeos a Estados Unidos tendría un efecto similar. Es decir, si queremos abrir un negocio, por ejemplo, en Estados Unidos, puesto que disponemos de euros y no de dólares, tendremos que ofrecer los euros para comprar los dólares y poder realizar la inversión en dicho país. Y por último, establezco como agentes aquellos que, habiendo invertido en Europa, desean desinvertir, es decir, desean volver a situar su capital en Estados Unidos. Como su capital está situado en Europa y al venderlo obtendrán euros, lo que van a hacer es esos euros venderlos para poderlos convertir a dólares e invertirlos a su vez en Estados Unidos. Bueno, la demanda de euros procedente de una oferta de dólares tendría el mismo sentido, solo que a la inversa, ¿no? Lo pueden ustedes ver en esta transparencia y por ello no me detengo en su explicación. Sería exactamente lo contrario. Lo siguiente sería la inclinación y posición de las curvas. Bueno, esto es algo más técnico y bueno, si tienen alguna duda se la puedo explicar a través del foro, pero no quisiera detenerme demasiado en esta cuestión. Bueno, por último decir, respecto al tipo de cambio real, hacer una explicación, puesto que sería lo que más afecta directamente al comercio, a la competitividad de la economía, y que está recogido en el tema del capítulo 3. Es decir, un país modifica su competitividad cuando se modifica su tipo de cambio. En el caso español sabemos que nuestra moneda no es propia, pero también varía el tipo de cambio del euro respecto a otras monedas, en particular respecto al dólar. Bueno, la variación del tipo de cambio del euro, por ejemplo, respecto al dólar, modifica en sí mismo la competitividad. Si el euro se aprecia, la competitividad de los productos, bienes, servicios y activos europeos se reduce. ¿Por qué? Porque se encarecen en términos de dólares, ¿no? Hay que dar más dólares por cada euro y, por lo tanto, bienes, servicios y activos se vuelven más caros para los tenedores de dólares. Lo contrario ocurre con la depreciación, es decir, cuando hay que dar menos dólares por cada euro. En ese caso, se gana competitividad, ¿no? Porque los americanos tienen que entregar menos dólares por cada euro y, por lo tanto, todos los productos que están denominados en euros pasan a ser más baratos en dólares. Es importante señalar que el aumento de la competitividad debido a una depreciación se produce tanto en el territorio europeo como en el territorio americano. Por lo tanto, es una ganancia de competitividad universal. Esto es muy importante porque una economía que ha perdido competitividad la puede recuperar, como siempre históricamente hizo España, a través de la depreciación o devaluación de su moneda. Bien, creo que con ello he terminado la explicación de este tema e insisto que cualquier duda que puedan seguir teniendo estaré a su disposición para contestarla en el foro. Muchas gracias.